Sabes perfectamente cómo empieza tu novela y cómo acaba, pero te quedas atascado siempre en la parte de en medio. ¿Te suena conocido? Es porque la parte de en medio no se puede improvisar y nadie te explicó nunca cuál es la función de esta parte de en medio. En este video vamos a ver qué problema hay ahí y cómo enfrentar la parte de en medio, el meollo del asunto, la travesía, la trama principal de nuestra historia, sin desviarnos de la línea principal y sin relleno. Cuando la parte de en medio no avanza, casi siempre tiene que ver con que tú estás pensando en términos de acción en vez de en términos de trama. ¿Cuál es la diferencia? Estás pensando en ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? ¿Cómo voy a entretener a mi lector? ¿Qué cosas le van a pasar a mi personaje? En vez de estar pensando en términos de trama o de proceso. Generalmente estamos hablando de un problema de arco de personaje, no de un problema de acción. ¿Qué es lo que debería estar pasando en la parte de en medio? La parte de en medio es la carnita, ¿no? Tú tienes el punto A y tienes el punto B. Tienes el inicio y tienes el final. Y todo lo importante ocurre en medio, ¿no? El vivieron felices para siempre y el había una vez son lo menos importante de la historia. Lo más importante ocurre aquí en el centro. ¿Y qué debería estar pasando aquí? Debíamos de contestar no la pregunta ¿qué pasa?, sino ¿qué cambia? ¿Cuál transformación hay en nuestros personajes o en nuestro protagonista? Si lo pensamos en términos de transformación no solo externa sino interna, va quedando más claro qué es lo que tiene que estar pasando y quizá también por qué te estás atascando. Piensa en términos de evolución o involución. Al personaje le pueden estar pasando cosas externas, pero dentro también está pasando algo. La trama, la parte de en medio, el meollo del asunto, es lo que hace que el personaje aprenda cosas, se transforme y pueda entonces llegar a ese final que tú imaginaste. Y este final que tú imaginaste puede ser bueno o malo, no se trata siempre de que sea un final feliz, pero tiene que ocurrir un proceso y el proceso no puede ser solo acción externa, también tiene que ser acción interna. ¿Cómo le están afectando estas cosas que pasan afuera a tu personaje? Si lo piensas en esos términos de proceso, de transformación y de evolución, vas a tener más claro por qué no estás pudiendo avanzar. Y ahora te voy a presentar un ejercicio clave que tiene que ver con pensar en reversa. Si tú sabes cómo termina tu historia, en vez de preguntarte ¿y ahora qué va a pasar?, pregúntate qué cosas tiene que perder, tiene que aprender, tiene que ganar, tiene que asimilar mi personaje para llegar al final que yo he imaginado. ¿Qué decisiones tiene que tomar y qué conflictos se le tienen que presentar para que pueda llegar a ese final? Cada paso que da o cada cosa que le ocurre, ya sea una decisión voluntaria o algo externo que le ocurre, lo acerca o lo aleja de este final que tú imaginaste. Si yo quiero hacer mi epitafio, ¿no? Si yo quiero cuando muera que haya un epitafio que diga feliz madre de 7 hijos, pues tendría que estar ya pensando en a qué horas voy a tener esos 7 hijos, porque si no, no voy a llegar al final que yo quería. Entonces es muy útil pensar en reversa, pensar en términos de si este es el final y el contexto del final está así y la situación está así, ¿qué otras cosas, qué situaciones y qué procesos internos tuvo que vivir mi personaje para que pueda culminar aquí? Por último, te voy a presentar 2 bloqueos que te podrían estar sucediendo y que podrían estar afectando a que escribas el meollo del asunto, o sea, la parte de en medio. El primero es que tal vez el final que tú imaginaste es demasiado rígido y no te está dejando espacio para el proceso. Recordemos que los personajes son entes independientes. Cuando están bien construidos y tienen un carácter y un contexto específico particular para ellos, pues van tomando sus propias decisiones y hay veces que las decisiones que tú creías que iban a tomar ya no tienen lógica cuando los conoces más. Incluso un lector puede decirte, es que este personaje no haría esto, porque ya existe ese personaje, ya es tridimensional. Si tú tenías pensado un final muy rígido, muy específico y a lo largo de la trama fuiste conociendo más a estos personajes y resulta que estos personajes ya no actuarían como tú esperabas y por lo tanto no pueden llegar a ese final, pues quizá estás forzando la trama para que esto suceda porque tú ya tenías una idea muy clara de cómo querías que acabara y entonces fuerzas, metes deus ex machina, metes cosas que no se sienten orgánicas o naturales, fuerzas a los personajes a actuar como no actuarían o metes hechos que no vienen al caso para tratar de arreglar toda esta historia y que culmine como tú quieres. Así que esto te podría estar bloqueando. Quizá lo que necesitas es darles un poco más de libertad y poner atención a sus personalidades para que el final que tengan sea el final lógico para el camino que han llevado. Y el segundo bloqueo puede ser que tal vez tú creías que conocías el final, pero no estás listo
para ponerlo. No tienes por qué saber el final exacto de tu novela cuando estás escribiendo la parte de en medio. Creo que esto bloquea a muchos. Están pensando tanto en llegar a esa meta que se olvidan de que todo lo importante está pasando aquí, en el presente, en el momento de las transformaciones, de las travesías. Así que, ¿qué tal si sueltas un poquito el control y escribes simplemente en el presente? No quiero decir que escribas en tiempo presente, pero que escribas lo que te toca escribir. En vez de pensar en la cumbre de la montaña, piensa en el siguiente paso que tienes que dar simplemente. La parte del medio no se rellena, se construye en base al arco del personaje. Así que quizá lo que necesitas es un poco de tiempo, de paciencia y de construcción del proceso en vez de querer llegar a respuestas demasiado pronto.